Ujú. ¿Cómo le va, doctor? Federico lo saluda. Le quería preguntar, frente a escenarios de inestabilidad cambiaria y restricciones, ¿no?, externas, ¿cómo evalúa usted la estrategia utilizada por el Banco Central de Perú para fortalecer las reservas, ¿no?, y sostener, sobre todo en los mercados, la confianza? Sí, o sea, se comentó la inflación. Realmente en los últimos 25 años el sol se ha apreciado casi 5% este siglo. En los 25 años anteriores, en nuestra moneda se depreció 10 millones por ciento. Es un cambio enorme. Pero no buscamos nosotros estabilidad del tipo de cambio. Es una consecuencia. Una consecuencia que tenemos una meta de inflación de 2%, similar a Estados Unidos. Todo el tipo de cambio sube, baja, pero tiende a regresar a niveles no tan distintos con respecto al dólar. Y nosotros hemos conseguido que la inflación esté en la meta 2%, ya desde 2023. El año pasado tuvimos la inflación 2%. Este año vamos a tener 1,4, 1,5. La inflación, incluso con noviembre ya incluido, está ligeramente bajo 1,4. Está bajo la norteamericana, Reino Unido, Europa, Japón. Por nuestra meta es 2. Y lo que estamos esperando este año y el próximo que sea también menor que Estados Unidos. O sea, que el tipo de cambio no se deprecie frente al dólar, en parte responde a que la inflación más baja. En este siglo, estos 25 años del siglo, mientras nosotros nos hemos depreciado casi 5%, el peso, el real se ha depreciado 170, el peso mexicano casi 100%, Colombia, Chile casi 100%, Chile 60%, Colombia 80%, o sea, se hace una moneda bastante más estable. Pero es porque la inflación también es más baja. Y segundo, flotamos nosotros el 90. Para países como Brasil, Chile, Colombia recién flotan desde el 99. Pues siempre hemos intervenido para evitar volatilidad excesiva. Pues no buscamos ni un nivel ni una trayectoria. Nuestro compromiso es con inflación, no con tipo de cambio. Bien. Pero sí queremos evitar esta volatilidad excesiva. Y puedo comentarlo después si le tengo una pregunta, pero son detalles más técnicos, ¿no? Bien. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Le quería consultar respecto del bimonetarismo, porque la experiencia de Perú fue no dolarizar justamente, sino gestionar un bimonetarismo del cual dependen cuestiones muchas veces culturales, es decir, tener al dólar como ahorro, pero también tenerlo para operaciones corrientes. ¿Cómo fue ese proceso en Perú? No, primero fue aceptar la realidad. Con inflación antes o casi hiperinflación, todo el mundo estaba en dólares. Recibía su sueldo e iba a cambiarlo en dólares. Y poco a poco iba gastando los dólares que había cambiado con su sueldo. Entonces, de facto, la economía se había dolarizado para gran parte de los ahorros. La inflación era 30% mensual. Incluso llegaron a sacar dos instituciones, sacar inflación diaria, para darse cuenta que lo alta que podía ser inflación. O sea, fue aceptar que la gente estaba en dólares. Como ha pasado acá, pero en Perú con más fuerza por hiperinflación, el sistema bancario se redujo con porcentaje de producto. Se licó la deuda, se licó los saldos de depósitos, etcétera, ¿no?, por inflación. Entonces, había que reconstituir también el sistema financiero. Y la gente inicialmente desconfiaba de la moneda local. Entonces, estaba más dispuesta a poner depósitos en dólares. Entonces, surgió la realidad. Ahora, conforme hemos tenido una inflación igual que en Estados Unidos, incluso más baja, la gente sigue moviendo cada vez más a moneda local. Y ahora la mayor parte de los depósitos son en soles, las transacciones son en soles básicamente. Lo que hay todavía es mucho ahorro para tener a la gente de más alto patrimonio en dólares. Y todavía, como acá, muchas transacciones de bienes de alto valor, como de vivienda, son en dólares. Incluso alquileres para clase media alta, clase media inclusive, no el segmento popular, pero clase media hacia arriba, tiene que estar fijos en dólares. Pero en estos, ya son 35 años de estabilización, cada vez se ha desdolarizado la economía, pero como un proceso. Para dar una cifra y terminar esto, porque esto extendió demasiado, a comienzo de este siglo, el 80% de los créditos de la banca eran en dólares, ahora son 24%. O sea, había un proceso, pero mire, de repente termino con esto. La Constitución establece que todo ciudadano tiene la libertad de ahorrar en la moneda que él desee. Estoy prohibido de poner control de capitales, estoy prohibido de
poner tipo de cambio múltiple, porque son factores de emoción. Entonces, sí es una economía bastante abierta. Hemos tenido, cuando se eligió al presidente Castillo, la mayor fuga de capital de historia, casi 10% del producto. Y a nadie se le ocurrió poner control de capitales. Usted recuerda acá las primarias de Macri de 2019, el lunes ya tenían control de capitales límites. Aquí no se puso con un presidente que asustó a los ahorristas. Salió 10% del producto. Muy bien. Pero bueno, eso es básicamente, ¿no? Doctor, buen día. Buen día. ¿Qué considera usted que falta para seguir logrando que todo este proceso tan virtuoso de estabilidad que llevan durante varias décadas siga mejorando la situación social general del país, reduciendo la informalidad, aumentando la equidad interna? Porque por los datos que uno lee y escucha sobre Perú, todavía ahí hay una deuda social. No se deuda social. Lo que todavía hay pobreza, cayó sustancialmente. En el periodo de alto crecimiento bajó más rápido que en Chile la pobreza y se situó en 19%. Con el COVID subió. Desgraciadamente, como ha pasado en muchos países de la región, emergente, no es una región de Asia también, no hay una buena red de protección social. Entonces, el confinamiento hizo que muchas empresas informales, pequeñas empresas, no pudieran vender y literalmente se comieron su capital de trabajo, se empobrecieron, había salido la pobreza en reacción a ella. Y de ahí no está tan de sorprender que se hayan candidato de izquierda en Perú, Colombia, incluso Chile, ¿no? Que no se esperaba antes. Pero es un proceso, y el proceso de crecimiento. Y ahí realmente hay que hacer reformas. Las reformas en gran parte de los países, no Argentina ciertamente que está comenzando, pero se frenaron casi en los 90s. Después de los 90s en pocos países ha habido reformas. Y lo otro es, si uno ve las pruebas de educación, en todos nuestros países están bajísimas. Realmente frente a Asia, nuestros niveles de educación son sumamente pobres. Si tenemos una población educada, no hay forma que no seamos prósperos si sean las otras condiciones. Y las otras condiciones son las que estamos tratando de hacer reformas. Mercados libres, estabilidad monetaria, pero ya en crecer si sean los otros factores, ¿no? Usted recién planteaba como la baja de la inflación como la clave del sistema y del éxito de Perú, de la estabilidad. Pero el presidente Milei lleva adelante ese mismo objetivo y tiene ese objetivo, y de hecho fue revalidado en las elecciones básicamente por eso. ¿Cuánto demora, yo sé que es difícil la pregunta porque depende de muchas variables, un proceso de estabilización para que tenga resultado concreto? Lo importante es que la inflación vaya bajando. Hay un compromiso como... En Perú el compromiso que hubo al comienzo es que nunca más el Banco Central financiara al gobierno. Eso se adoptó en el 90 y se ha mantenido hasta ahora. Si un Banco Central no financia al gobierno, la inflación va a bajar a la larga. Cuánto demore, los detalles que hay en ese proceso pueden cambiar, porque la inflación baja. En el caso nuestro, partimos de hiperinflación, o sea, es distinto, una inflación bastante más alta que la de ustedes. Para tener una idea, cuando se hizo la corrección de precios, el combustible subió 3.000%, el electricidad casi 1.000%, otro nivel, no es el ajuste que han tenido, es una cosa bastante mayor. Y nos tomó 7 años bajar a un dígito. Con hiperinflación Bolivia y Chile han demorado incluso más. Ahora, es difícil saber, podrá hacerse en 3, 4, 5 años. Lo importante es que vaya bajando y la gente perciba que va bajando. Y a la larga creo que lo ideal no es quedarse como otros países de América Latina, que tienen una meta de inflación más alta, sino creo que ir como Perú, a una meta de 2%. Digo 2% porque es la meta de la Unión Europea, la meta de Reino Unido, la meta de Japón, la meta de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué vamos a aceptar que nosotros vamos a tener una inflación más alta que otros países, ¿no? Justamente eso le quería preguntar, doctor, porque a comienzos de los años 2000, Argentina rondaba el 10% de inflación, cuando los gremios, sobre todo, y algunos sectores de la economía en general, decían que un poco de inflación no venía mal. Y ahí comenzamos un proceso que nos llevó a niveles de 2 dígitos y en algunos casos con riesgo de que se escapara aún más. ¿Usted cree que realmente la meta tiene que ser esa, de llevarlo al menor posible?
Mira, había un economista muy famoso, un Okamura, que ha sido vicepresidente del Banco Central de Estados Unidos, presidente del Banco Central, Stan Fisher, que decía, debajo del 20% no hay tanto problema. Y no hay tanto problema, pero es mucho mejor el por ciento. Cuando se encuesta a población de diferentes países, lo que sea es inflación baja. Y cuando dicen baja, están dando cerca de 2%, la verdad. Algo de inflación tiene que haber, ese argumento incluso de Milton Friedman, porque hay residencia en muchos precios a la baja, porque los sueldos no se ajustan a la baja. Entonces, realmente, como tiene que haber cambio de precios relativos, es preferible que haya cierto nivel de inflación promedio superior a cero. Pero creo que 2% es un nivel razonable. Los suizos dicen bajo de 2, están en 0.1, creo la inflación que tienen ahora, pero creo alrededor del 2% de que la gente no hable de inflación. O sea, realmente creo que todos los banqueros centrales lo que queremos es no ser visibles. No ser visibles porque no hay inflación. Claro. Y como no hay inflación, nadie se preocupa del Banco Central a la larga, ¿no? Claro. En Perú, y corríjame usted, creo que en estos 20 y pico años que repasábamos recién no hubo deflación. No, sí, hubo un año el 2001, la inflación fue negativa. Antes de su periodo. Antes de mi periodo, pero llevó a que adoptáramos, primeramente, inflación más baja, y segundo, hemos sido el primer país del mundo en tener meta inflación con inflación negativa. Eso lo hicimos en 2001, Japón lo hizo en 2014. La inflación negativa a subir, ¿no? La inflación. Perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta desde Córdoba. Yo le puedo quería preguntar una cuestión política, doctor. Usted decía, a lo largo del tiempo han cambiado los presidentes, incluso más o menos de izquierda, pero los cambios fueron muy pocos. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo político? ¿Hubo una especie de acuerdo explícito de la política de Perú para lograrlo? No, vamos a ver algo que supongo que pasará en Argentina en el futuro. Por un tiempo, desde un periodo de inflación, hay cierto consenso en la sociedad a políticas fiscales monetarias prudentes. Y ese consenso se ha mantenido por mucho tiempo, de que la gente está debilitando en el Perú. Son 35 años de estabilización ya. Pero por un tiempo largo hay un consenso de la clase política, la sociedad, queremos empresarial, la prensa, que políticas responsables fiscales y monetarias son dispensables. Y eso ayuda. O sea, hay un grupo de presión que trata de influir para que las políticas sean responsables. Desgraciadamente, con el tiempo se está debilitando. Ojalá que eso no pase en Argentina, está pasando un poco en Perú, ¿no? Doctor, en Argentina, en relación al Banco Central, ha habido algunos cuestionamientos respecto a algunas cuestiones de transparencia, un debate en torno a las reservas de oro y su destino del Banco Central argentino. También algunos señalamientos del comportamiento del presidente del Banco Central, que fue junto con el ministro de Economía y el resto del equipo a un streaming, por ejemplo, tipo en modo barra. Usted, sin opinar de la situación de Argentina, si quiere opinar, está invitado, pero sin entrar en eso, usted, que tiene ese rol y lo estamos tomando como una referencia, ¿qué nos puede decir de cómo se tiene que comportar el presidente del Banco Central en relación, por ejemplo, a declaraciones en los medios y demás, y a la transparencia, a las claves de transparencia que tiene que tener el Banco Central como institución? Tenía que estar desgraciado. Nosotros no publicamos minutas, que se ha vuelto una costumbre de muchos bancos centrales. Porque lo que estimulamos es consenso, no disenso. Y lo que hemos visto en otros países son dos cosas. Pero si van a publicarse las opiniones de cada miembro del directorio, alguna gente, felizmente de minoría, trata de figurar con una posición distinta. Y muchas veces favorece el disenso cuando uno busca el consenso. Segundo, me han comentado, eso no lo puedo asegurar, pero uno de todos algunos de los bancos centrales, que después de ver la reacción de la prensa, como se realizan las minutas, se acomoda un poco lo que se ha dicho. O sea, no son minutas que necesariamente trasladan lo que se ha dicho, porque como uno revisa lo que dijo en esa sesión de directorio posteriormente, muchos están recogiendo lo que ha informado la media para no cambiar su mensaje, pero sí ajustarlo para de una forma un poco distinta, ¿no? Bien. Bueno, le agradecemos muchísimo a ambos.